Dios les bendiga a todos en este día número 73 del plan de lectura de la Biblia en un año. Te saluda tu hermana y tu amiga Alexandra, aquí mira, con la Biblia en la mano, gloria a Dios como siempre. Hoy vamos a estar leyendo Jueces capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Vamos a conocer a dos jueces de Israel que fueron muy conocidos, así que yo sé que nos vamos a gozar con esta lectura de hoy. Hoy estuvimos temprano evangelizando junto a la iglesia por acá, por Barrio Obrero, y Dios nos entregó una victoria bien bonita. Vimos vidas venir a los pies del Señor, así que gloria a Dios, gloria a Dios. Yo me gozo, amado, porque fíjese que estamos estudiando la palabra, nos estamos llenando, ¿verdad?, del conocimiento de Dios, nos estamos llenando de esta semilla preciosa. Mire, amado, y no es en vano esto que estamos haciendo, porque cuando llegan esos momentos es que podemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido del Señor. Es ahí cuando podemos compartir la palabra con otros. Esta palabra a la que todos los días somos expuestos, esta palabra que todos los días leemos, ¿verdad?, y está trabajando primeramente en nosotros, también entonces la vamos a poder compartir con los demás y esa palabra va a tener un efecto en ellos. Aleluya. Pero qué bueno, ¿verdad?, que estamos haciendo esta encomienda, que tenemos este plan de lectura, que Dios se está glorificando, que esa semilla está siendo sembrada en los corazones, y yo sé que del fruto se encarga Dios, del crecimiento lo da Dios, y toda la gloria siempre es del Señor. Amén. Nosotros simplemente nos ponemos a la disposición de Él para hacer su voluntad, gloria a Dios, pero de todo lo demás se encarga el Señor, a su nombre sea la gloria. Así que vamos a orar en esta hora para comenzar con Jueces capítulo 4, para que el Señor nos hable a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios mío, por este día, gracias por este tiempo de lectura de tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos das la sabiduría y el entendimiento. Padre, el enfoque, la retentiva, Señor, nos das tú, Señor, de gloria, todas las herramientas, Padre, y aún nos das, Señor amado, tu precioso Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Te pedimos, Señor, que mientras leemos tu palabra, Señor, tú la vayas grabando en nuestros corazones, que podamos atesorarla, Dios mío, y también ponerla por obra, Señor. Te damos gracias por lo que sigues haciendo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jueces capítulo 4, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes, de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eberseneo, de los hijos de Obab,
suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barac, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barac: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barac descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara y todos sus carros y a todo su ejército. A filo de espada delante de Barac, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barac siguió los carros y el ejército de Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eberseneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eberseneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguno viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes, y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barac a Sísara, Jael salió a recibirlo y dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Capítulo 5. Aquel día cantó Débora y Barac, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente de caudillos de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente al pueblo, load a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová. Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barac, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalec. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes,
y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isacar fueron con Débora, y como Barak también Isacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón, y Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar, y se quedó a sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos, por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eberseneo, sobre las mujeres benditas sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y golpeó a Sísara, hirió su cabeza, y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido entre sus pies, cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. Y la madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de su carro se detienen? Mas las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma: ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz.
Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvará a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él así lo hizo. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tiene tu padre, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en un lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contiende por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando, acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él.
Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Gloria al Señor. Hemos leído estos 3 capítulos del libro de los jueces y qué maravilloso es ver que dentro del propósito de Dios, dentro de la época de los jueces, a Dios le plació levantar a una mujer. Fíjense que se repite el ciclo de desobediencia. Ellos caen en manos de los enemigos. Dios levanta a un juez, ¿verdad?, para pelear sus batallas, para liderarlo. Y luego entonces ellos tienen paz por un tiempo. Pero una vez muere el juez anterior y vuelve el pueblo de Israel a desobedecer, Dios permite que el pueblo sea oprimido por Jabín, un rey cananeo de Azor. Esto sucede en el capítulo 4 del libro de Jueces. Y vemos que había un comandante militar que tenía nada más y nada menos que 900 carros de hierro. O sea, que tenía una fuerza militar mucho mayor que la del pueblo de Israel. Y este comandante se llamaba Sísara. Aleluya, qué nombre extraño, ¿verdad? Y durante 20 años Israel fue oprimido por esa desobediencia, hasta que, ¿verdad?, claman al Señor y Dios levanta ¿verdad?, como jueza, levanta a una mujer, levanta a Débora, ¿verdad?, que no solamente era jueza sobre Israel, también era una profetisa y era una líder espiritual. Y amado, esto es bien significativo porque estamos hablando de un tiempo en lo que es el contexto de la sociedad en el mundo antiguo, allá en el cercano oriente, que incluye a Israel. Vemos que los roles de liderazgo, tanto público como militar, estaban dominados por hombres. Era una sociedad mayormente patriarcal, o sea, la idea de que Dios levantara a una mujer como jueza en Israel y que todo el mundo la siguiera, que todo el mundo creyera en su llamado, creyera en que por medio de ella hablaba a Dios y la aceptaran, ¿verdad?, su autoridad. Esto es algo sumamente, para mí, impresionante, amado. Porque todavía hasta el sol de hoy hay personas que dicen que las mujeres no pueden predicar, que una mujer no puede ser evangelista, que una mujer no puede pastorear, que una mujer... Pero fíjense que cuando nosotros miramos en la palabra, aún en el libro de Joel, capítulo 2, cuando dice que en los postreros días, o sea, luego de la resurrección de Cristo, es que se cumplen esos postreros días. Y dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y dice que los jóvenes, los ancianos, los niños, que sobre sus siervos y sobre sus siervas, Él derramaría de su espíritu. O sea que si Dios derrama de su espíritu, tantos como niños, como jóvenes, como hombres, como mujeres, como ancianos, y ¿verdad? Y ese Espíritu Santo es el que reparte, ¿verdad?, esos dones, y es quien llama, es quien capacita, ¿verdad? Y vemos que esos ministerios, es Dios el que llama, el que escoge, es Dios el que, ¿verdad?, el que deposita esos dones y esos talentos sobre quien Él quiere, como Él quiere. ¿Quién es el hombre para decir que Dios no puede utilizar a una mujer? Si vemos que cuando Jesús tiene un encuentro con la mujer samaritana, ella va que a su aldea
ella va a su pueblo y le habla del encuentro que tuvo con Jesús. Y todos creyeron. Creyeron por medio del testimonio de ella, creyeron por medio de la palabra de ella, de que ella había tenido un encuentro con Jesús. Así que vemos la primera evangelista ahí, porque la vemos evangelizando. Vemos también, ¿verdad? Aún si hablamos, aleluya, de Naamán, que estaba leproso, debajo de su armadura, allí había una mujer que le habló acerca del profeta. Y le dijo, si tú vas para allá, tú vas a ver, aleluya, que vas a recibir sanidad, porque hay Dios en Israel. Dios siempre ha usado mujeres. ¿Quiénes se aparecieron en el sepulcro allí de Jesús? Mujeres. Y fueron enviadas a anunciarle a los discípulos, a anunciarle a otros que Cristo había resucitado, para que llevaran las buenas nuevas de salvación, llevaran las buenas nuevas que Cristo había resucitado de entre los muertos. Fueron mujeres las que fueron comisionadas por el mismo Señor para llevar el mensaje. Y si sigo, amado, no termino. Aleluya. Porque aún las hijas de Felipe en el libro de los Hechos, dice la Biblia que eran profetisas. O sea que hablaban de parte de Dios. O sea que, ¿verdad? Y vemos mujeres en lo que es el ministerio profético también. Aleluya. Y Dios llama y Dios escoge. ¿Y quién es el hombre, verdad? Para decir. ¿Por qué? ¿Qué nos muestra que Dios levantara a Débora? Bueno, que Dios no está limitado a las expectativas culturales. Y ahí está. Que Dios usa a quien Él quiere usar para cumplir sus propósitos, y en este caso utilizó una mujer para liderar espiritualmente a Israel. Vemos que también la autoridad viene del llamado de Dios y no del género. La autoridad viene del llamado, y si Dios llama, sea un niño, sea un joven, sea un anciano, ahí es que Dios va a respaldar con su autoridad ese llamado que Dios deposita. Y cuando Dios llama, ¿verdad? Dios lo hace porque muchas veces hay gente que no está dispuesta a hacer su voluntad. Hay gente que no está dispuesto a ejercer, ¿verdad? Que no están preparados, que no están dispuestos, que no quieren obedecer. Pues Dios usa, ¿verdad? Aquello que quiere obedecer, aquello que está dispuesto a hacer su voluntad. Así que vemos que la autoridad de Débora era real, porque en el versículo 5 dice que subían a ella y se acercaban a ella a juicio. Quiere decir que reconocían que en esta mujer había sabiduría, que en esta mujer había un llamado de Dios genuino, que esta mujer, ¿verdad? A Dios hablaba a través de ella como profeta, y que ellos acudían a ella para resolver conflictos. Quiere decir que esta mujer era respetada, tenía buen testimonio y tenía credibilidad, tenía relevancia. Esta mujer, ¿verdad? Era una mujer que portaba, ¿verdad? Con la gracia de Dios, con la sabiduría de Dios, con el respaldo de Dios. Y por eso es que, ¿verdad? Las personas mismas reconocían esa autoridad y se acercaban a ella. Por eso es que la autoridad espiritual se gana por el carácter y no por el título. El carácter tiene que reflejarse en el buen testimonio, en la credibilidad de una persona, en su congruencia, ¿verdad? Como líder, que las palabras vayan acorde con lo que la gente ve, con el ejemplo que da. Y es ahí cuando las personas, ¿verdad?, prestan el oído para escuchar el juicio de Débora, porque vieron que ella tenía un llamado de Dios genuino y porque era una mujer respetada y de testimonio. Y eso le dio la autoridad espiritual, además del llamado de Dios. Así que Débora, vemos que llama al general Barak y le está comunicando la orden. Dios dijo que juntara al ejército de Israel y que enfrentaran a Sísara. Pero vemos que Barak está diciendo, si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no iré. Y ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. O sea, Dios iba a entregarle la victoria por medio de una mujer. Gloria al Señor. Así que esto lo podemos interpretar como una falta de confianza en el llamado de Dios. Porque Barak estaba diciendo que solo iría a la batalla si Débora iba con él. Por eso Débora le advierte que la gloria no iba a ser para él.
Aleluya, porque siempre la gloria es del Señor. Por eso es que Dios iba a mostrar que la victoria era totalmente de Él. ¿Por qué? Porque militarmente ya Israel estaba en una desventaja. Ya Israel tenía las de perder porque no contaba con la cantidad de carros que contaba el ejército de Císara. Pero vemos cómo Dios siempre utiliza lo inesperado, Dios usa lo sencillo, Dios utiliza aún hasta las cosas más comunes para dar las victorias más grandes, para que el pueblo tenga que reconocer que aquí quien da la victoria y quien pelea por el pueblo de Israel es Dios. Así que Dios confunde al ejército de Císara y el ejército de Israel logra derrotarlo. Y vemos que Císara tiene que huir a pie y es ahí que se refugia en la tienda de Jael, que era esposa de Eber-Seneo, ¿verdad? Él tenía una cierta amistad, tenía paz con la casa de Eber-Seneo, así que entra en la tienda y ahí estaba Jael. No estaba su marido, pero estaba Jael y también estaba Dios. Yo recuerdo que hace un tiempo yo prediqué bajo el tema, entró Císara, ¿qué vas a hacer? Entró Císara, ¿qué vas a hacer? Y le predicaba, ¿verdad? Un grupo de mujeres. ¿Por qué? Porque estaba Císara, estaba el general del ejército enemigo entrando a su casa. Entonces muchas veces el enemigo quiere meterse a nuestra casa también. Entonces tenemos que entender que esta batalla hay que pelearla con sabiduría, hay que pelearla en el espíritu, hay que pelearla con la estrategia de Dios. Si esta mujer comenzaba a gritar, si esta mujer comenzaba a lanzarle con los platos, con los vasos, con los zapatos, probablemente este hombre iba a acabar con la vida de Jael. Pero ¿qué hace Jael? Utiliza la sabiduría, utiliza la estrategia de Dios. Ella lo recibe, ¿verdad? Aparentemente en paz. Y cuando él le pide agua, ella le da leche. O sea, ella estaba buscando dormirlo. Ella estaba buscando que él se sintiera, ¿verdad?, cómodo para entonces tomarlo desprevenido, porque es que necesitamos entender que en las batallas espirituales nuestras almas, las almas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y como son almas espirituales, aquí no se pelea al puño, aquí no se pelea, ¿verdad?, a las galletas, como decimos, a las bofetadas, ni a los, ¿verdad?, a las patadas. Aquí hay que pelear en el espíritu, aquí hay que pedirle a Dios estrategias divinas, aquí hay que dejarnos guiar por el Señor. Ella comenzó, ¿verdad?, a darle una manta para que él se arropara, le dio un vasito de leche, ahí lo tenía dormidito, y cuando lo tenía dormidito, utilizó una estaca de las que se utilizaban en la tienda para fijarla al suelo. Con una estaca le traspasó la cabeza por aquí, por las sienes. O sea que ella acabó con el hombre que estaba dirigiendo la batalla en contra de Israel. El enemigo más grande de Israel entró en casa de una mujer y esta mujer supo cómo pelear la batalla de tal manera que venció al enemigo usando lo que tenía en la mano. Eso es para la que piensa que no, a mí Dios no me puede usar porque yo no sé, porque yo no. No, pues usando lo que ella misma tenía en la casa, lo que ella misma tenía a la mano, lo que ella sabía utilizar, las estacas de su tienda, con eso venció al enemigo. Así que vemos que así se cumplió la profecía de Débora y Israel destruye el poder de Jabín. Ya en el capítulo 5 de Jueces vemos ese cántico. Después de la victoria, Débora y Barak cantan un himno de celebración y este es uno de los poemas más antiguos de la Biblia. También vimos el cántico de Moisés, gloria al Señor, una vez cruzan el mar rojo que Dios divide las aguas. Pues aquí también vemos el cántico de Débora y en este cántico exalta a Dios. Dice que, pero yo Débora me levanté como madre en Israel. Ella se levantó, ¿verdad?, como una líder, pero también con ese amor maternal, con ese cuidado que ella le estaba dando, ¿verdad?, al aconsejar, al dirigir, al liderar espiritualmente. Y ese poema exalta a Dios cómo intervino en la batalla,
honra a las tribus que participaron de la batalla y también, ¿verdad?, celebra la valentía de Jael, esta mujer, ¿verdad?, que por medio de esta mujer Dios le entregó la victoria de Israel a Israel. Y termina el capítulo diciendo que reposó la tierra 40 años, reposaron, hubo paz, pero luego de los 40 años volvieron a desobedecer a Dios. Y es ahí que vemos en el capítulo 6 cómo Dios permite que los madianitas opriman a Israel por 7 años. Se comían sus frutos, le destruían sus cultivos. El pueblo de Israel estaba en hambre, estaba en pobreza, se acabaron con sus ganados. Así que, ¿verdad?, ellos tenían que esconderse en cuevas, en montañas. Ellos estaban clamando a Dios. ¿Por qué? Para que Dios obrara, para que Dios los libertara de mano de los madianitas y de los amalecitas. Pero es ahí cuando Dios en su misericordia, porque, ¿verdad?, lo tocamos al principio, que Dios levantaba jueces no por los méritos del pueblo de Israel, no porque se lo merecieran, es porque Dios ama a Israel, porque Dios tiene misericordia de su pueblo cuando clama a Él de corazón. Así que Dios levanta un juez sobre Israel y el turno le tocó a Gedeón. Y este Gedeón estaba sacudiendo un trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas, porque si los madianitas lo encontraban, se lo quitaban también. Así que ahí viene el ángel del Señor y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y la respuesta de Gedeón es: si Dios está con nosotros, ¿por qué estamos pasando por toda esta prueba? Si Dios está con nosotros, ¿por qué estoy pasando hambre? ¿Por qué estoy pasando dificultad? ¿Dónde están las maravillas que nos hablaron nuestros padres? Muchas veces cuando estamos en prueba y en situaciones y Dios te dice: no temas, que yo estoy contigo, tú dices: Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué estoy pasando por esta enfermedad? ¿Por qué estoy pasando esta prueba económica? ¿Por qué está pasando esto en mi familia? ¿Por qué estoy pasando, ¿verdad?, por esta guerra en el trabajo? ¿Por qué estoy pasando estos momentos de dolor si tú estás conmigo? Pero ¿qué le estaba dejando saber el Señor? El Señor le estaba dejando saber que Él estaba con él. Le estaba diciendo: varón esforzado y valiente. Quizás tú no te ves en estos momentos como Dios te ve, pero Dios no estaba mirando la pobreza de Israel. Dios no estaba mirando ahora mismo la desventaja que tenían en contra de los madianitas. Dios lo que estaba mirando es que Él estaba con Gedeón, que Él estaba con su pueblo y que les iba a dar la victoria. Entonces, si Dios te está diciendo: yo estoy contigo, varón esforzado y valiente, mi siervo, mi sierva, créele a Dios. El hecho de que Dios esté con nosotros no significa que nunca vamos a tener dificultades. Dios puede estar con nosotros y llegar la enfermedad, llegar la prueba económica, llegar las situaciones, los conflictos. Dios puede estar contigo y se levante la persecución. ¿No lo hemos visto a través de tantos personajes de la palabra? Mencióneme un personaje de la Biblia que no pasó por prueba. Algún personaje de la Biblia que fue llamado por Dios para cumplir un propósito y no pasó por dificultades. Mira, amado, que hemos leído la Biblia desde Génesis, ya vamos por Jueces. No, el hecho de que Dios esté con nosotros no le quita que vamos a pasar por momentos difíciles. Pero qué bueno saber que a pesar de los momentos difíciles, Dios está con nosotros. Así que vemos que allí Gedeón levanta un altar a Dios. Levanta un altar y tiene el nombre Jehová Shalom, ¿verdad? Shalom, que significa Dios es mi paz. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Porque el Señor le estaba diciendo: no temas. Hay poder en Jesús, ten paz, vive el Señor. Pero luego vemos que el Señor le está pidiendo, en aquella misma noche, Dios le dice: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Yo también prediqué una vez bajo el tema derribando altares.
¿verdad? Mientras voy estudiando la Biblia me voy acordando de esos mensajes. Porque fíjense en que el primer altar lo levantó Gedeón cuando el Señor lo llama. Ese altar no le costó nada. Ese altar es un altar de paz. No está todo bien. Pero ahora el Señor le está diciendo, yo quiero que tú me levantes un altar. O sea, el que me levantaste está muy bonito, pero ahora yo quiero que me levantes uno en tu casa. Yo solamente no quiero ser tu Dios aquí o que tú me sirvas a mí. Yo quiero que también tú des testimonio en tu casa. Yo quiero también que tú me sirvas en tu casa. Yo no quiero gobernar solamente en tu corazón. Yo quiero gobernar también en tu casa. Pero en tu casa hay un altar que no es mío. Es un altar de Baal. Y hay una imagen de Acera. Hay una estatua grandísima. Fíjate que Dios quería primeramente, antes de que el pueblo de Israel pudiera vencer y pudiera tener victoria en contra de los enemigos, primero había que entrar en obediencia. Por eso fue que cuando el Señor le habló a Josué acerca del pecado de Acán, dijo, hasta que ustedes no lidien con ese pecado, con ese anatema que han tomado, con ese pecado que tienen enterrado y escondido, no van a poder tener victoria en contra de sus enemigos. Hay que primero sacar lo que está oculto a la luz. Hay que destruir ese anatema. Hay que acabar con eso. Pues de igual manera el Señor dijo, antes de yo poderme glorificar en el pueblo, antes de yo poderte entregar victoria con los enemigos, hay que entonces bregar y enderezar la casa. Hay que entonces sacar lo que no es de Dios de tu casa. Yo primero quiero habitar en ti, ¿verdad? Ya él tuvo un encuentro con el Señor, pero ahora yo quiero habitar en tu casa. Yo quiero que tú vayas a los tuyos. Yo quiero ver si verdaderamente yo soy tu Dios, si tú me honras más a mí que a tu padre. Yo quiero que tú vayas y derribes ese altar que tiene tu papá en la casa. Ese altar de Baal, esa imagen de Acera. Gedeón sabía que se iba a meter en un problema, por eso lo hizo de noche. Y al otro día, sí, porque no solamente el Señor le dijo, vas a derribar el altar de Baal y la imagen de Acera. Es que quiero que me levantes altar a mí. Porque para poder levantarme altar en tu casa, primero tienes que derribar esos altares que están en tu casa. Hay que derribar altares en nuestra vida para poder levantar altar a Jehová. Por eso es que el tema, ¿verdad? Ahora me acuerdo, prediqué hace unos años, era derribando altares. Aleluya. ¿Y qué hizo? Él derribó ese altar y levantó altar a Dios. Como diciendo, ya esta casa no es del diablo, ya esta casa no reinan los demonios, ahora esta casa quien reina y quien gobierna es Jehová. Y utilizó la misma madera de la estatua de Acera para llevar a cabo el sacrificio. O sea que no solamente la destruyó, es que utilizó esa misma madera para glorificar a Dios, porque la utilizó para quemar el sacrificio del Señor. O sea, lo destruyó bien completo, bien definitivo. Y es bien interesante porque al otro día cuando se levantaron, supieron que era Gedeón y lo querían matar. Sin embargo, el papá de Gedeón, aleluya, el papá de Gedeón está diciendo, bueno, si Baal es Dios, que entonces contienda a él con el que destruyó el altar. Y por eso se le puso por nombre a Gedeón Jerobaal, porque significa Baal, que Baal se defienda a sí mismo, que Baal contienda. Eso es lo que decía. Así que vemos que Dios le estaba diciendo en otras palabras, o tu padre o yo, ¿a quién vas a obedecer? ¿A quién vas a honrar más? Antes de yo poder obrar en el pueblo, yo quiero obrar en tu casa. Pero qué lindo que no solamente es derribar el altar pagano, es levantar el altar mío. Ahora esta casa es de Dios. O sea que Dios no solamente nos manda a destruir lo malo en nuestra vida, Él quiere restablecer lo bueno. Él quiere, ¿verdad?, llevar a cabo primero una reforma espiritual en nuestra familia, en nuestra casa y en el pueblo de Israel antes de que ellos fueran a la batalla. Tenían que confrontar el pecado que estaba dentro de tu familia, dentro de los tuyos. Había que restaurar la adoración, pero eso no puede ocurrir hasta que no se derriben los altares. Usted sabe que a veces tenemos ídolos. Y esto, ¿verdad?, es controversial porque hay gente que dice, no, pero es que yo solamente le sirvo a Dios, yo no sirvo a Changó, ni a Batalá, ni a Yemayá, yo no tengo figura, yo no tengo estatua.
Pero hay cosas en nuestra vida que se convierten en ídolos. ¿Qué es un ídolo? Todo aquello a lo cual nosotros le dedicamos más tiempo, más atención y más importancia que a Dios. Eso se convierte en un ídolo en mi vida. Todo lo que yo le dé más importancia y yo honre más que a Dios es un ídolo. Puede ser una persona, puede ser el jefe del trabajo, puede ser algún pasatiempo, puede ser mi casa, pueden ser mis hijos, pueden ser una pareja, un esposo. Hay personas, ¿verdad?, que idolatran el dinero, las cosas materiales. Entonces, muchas veces eso es un obstáculo para ellos obedecer a Dios, para ellos servir a Dios, para ellos hacer lo que Dios les estaba pidiendo. El joven rico, el Señor le dijo, si tú quieres andar delante de mí, ser perfecto, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Y qué hizo? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pues entonces esas posesiones eran un ídolo. Aleluya. Fíjate que él estaba guardando los mandamientos desde niño, pero cuando Dios le pidió algo, le pidió lo material, no porque Dios no los pida a todos, Dios no quiere que tú vendas todo y se lo dejes a los pobres, pero en el caso de aquel joven rico sí lo estaba haciendo porque sabía que las riquezas y las posesiones estaban en su corazón, él le tenía un trono en su corazón a eso, y Dios dijo, no, yo voy a derribar ese trono. Yo voy a probar a ver si soy yo el que estoy en ese trono o es lo material o es el dinero. ¿Y qué pasó? Se fue triste. No estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía un ídolo. Y así hay personas que entran en un noviazgo y el novio o la novia le dice, yo no quiero servir a Dios, yo no quiero eso que tú vayas a la iglesia. No, yo no me voy a casar con una mujer cristiana. No, si tú quieres estar conmigo, yo quiero que tú dejes de ir a la iglesia. Y hay gente que deja de buscar a Dios. Se apartan de Dios por entrar en una relación de pareja. Si el jefe les pide que trabajen, ahí ellos trabajan. Si tienen un compromiso con Dios, ellos dejan todo compromiso con Dios por el trabajo. Pues tu ídolo es tu trabajo. Tu ídolo es lo material. Tu ídolo es tu pareja. Tu ídolo son tus hijos. No. Nuestro Dios, aleluya, el único Dios verdadero, el único que puede estar en nuestra vida reinando, gobernando, señoreando en nuestra vida es el Señor. No quiere decir que lo demás no tenga importancia, pero el primer lugar lo tiene Dios, el primado es para Él. A quien yo debo honrar por encima de todo es al Señor y obedecer su palabra. Si yo le hago más caso a las opiniones de la gente, pues ese es mi ídolo, ese es mi Dios. Hay gente que su Dios es el celular. No tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para ir a la iglesia, no tienen tiempo para leer la palabra, no tienen tiempo para nada, pero sí pueden estar horas en el celular. Pues ese es tu Dios. Entonces, hay veces que pecamos de eso, de tener ídolos, de tener cosas que están ocupando el lugar de Dios en nuestra vida y cosas que le dedicamos más tiempo y honramos más que a Dios mismo. Así que para poder levantar altar a Dios hay que derribar otros altares, a los otros ídolos que tenemos en nuestra vida, para que entonces sea Dios quien reine y quien gobierne verdaderamente en nuestra vida y en nuestra casa. Así que, ¿qué podemos aprender de estos capítulos? Que Dios usa a quien Él quiere. Dios levantó una mujer en un tiempo de tanto machismo, de tanto hombre gobernando. Pero Dios dejando saber que a quien Dios llama, Dios lo respalda. Sea hombre, sea mujer, sea niño, sea anciano. Gloria al Señor. Nosotros no somos quien para cuestionar a quién Dios llama, a quién Dios escoge, a quién Dios capacita y a quién Dios usa. Porque aquí toda la gloria es del Señor y todo, ¿verdad? Todo está en las manos de Él. Él es el que Él decide, ¿verdad? Y Él es el que hace. Así que vemos también que Dios es experto en utilizar lo inesperado, lo sencillo, para dar grandes victorias, como hizo con Jael y con la estaca. Vemos que cuando el enemigo quiere entrar en nuestro hogar, necesitamos pelear. No podemos menospreciarnos. Dios nos ha preparado para pelear esta batalla en el espíritu, pero hay que pelearlo con sabiduría, con estrategia de Dios. Aleluya. De Gedeón también podemos aprender que es importante ordenar nuestra casa y antes de levantar un altar a Dios hay que derribar altares que tengamos al pecado, al mundo,
a la desobediencia, a la vanagloria, al dinero, a todas las cosas que estén ocupando el lugar de Dios en nuestra vida. Esos altares hay que derribarlos para entonces poder levantar altar a Dios. No podemos tener un altar a Baal y un altar a Dios. No podemos estar en la mesa de Dios y en la mesa de los demonios. No podemos estar con Dios y con el diablo. Una fuente no puede dar dos aguas. No podemos servir a dos señores porque amaremos a uno y aborreceremos a otro. Hay que decidirnos. Hay que, aleluya, poderoso el Señor, no solamente derribar lo malo, sino restaurar lo correcto. Hay que derribar los altares de Baal, pero también levantar altar a Dios, para dejar saber: mi casa es de Cristo, en mi vida quien gobierna es el Señor, mi rey se llama Jehová de los ejércitos. Así que antes de Dios poderse glorificar en el pueblo, Dios quería glorificarse en la casa de Gedeón. Así que antes de nosotros poder ser de bendición a otros, tenemos que procurar que Dios esté en nuestra casa, que nuestra familia esté en las manos del Señor y que sea Dios obrando primeramente en los nuestros antes de nosotros ir a buscar las almas perdidas afuera. Yo tengo que salir a buscar las almas, yo tengo que hablarle la palabra a las vidas y gloria a Dios lo estamos haciendo. Pero no me puedo olvidar también de los de mi casa, que necesitan también de esta palabra, que necesitan también que se levante altar en la casa. Gloria al Señor. Así que espero que esta palabra haya sido de edificación a su vida, y aquí está oscureciendo. Así que les envío a todos un fuerte abrazo. Les amo en el amor del Señor y gracias. Gracias por acompañarme en esta encomienda, en esta travesía por la palabra. Créame que yo también estoy siendo edificada. Así que escríbanos por ahí de dónde está escuchando, ¿verdad?, el plan de lectura, ¿verdad? Algo que haya aprendido, algo que le haya gustado acerca de la palabra del Señor, porque ciertamente la palabra de Dios es poderosa y la palabra de Dios es suficiente, ¿verdad? Y queremos seguir comiendo de este pan de cada día, este pan espiritual que nos beneficia a nosotros, tanto físico como espiritualmente. La palabra de Dios es el alimento completo y hacemos bien, ¿verdad?, hacer caso, ¿verdad?, y atender a la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga.